Su palabra en esta mañana nos define claramente la diferencia de andar en la carne y la diferencia de tener los frutos del Espíritu. Tomando en cuenta esto, nosotros nos pone a juzgar a nosotros mismos y a examinarnos. Para eso vamos a tomar un texto que David dijo en su momento cuando estaba en una situación difícil de la carne y que había cometido de alguna manera una falta por su carne. Salmo 139, versos 23 y 24, David dice: examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad. Porque Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es perverso. Entonces el corazón maquina. Aprendimos ayer que el corazón debe estar como sano. Debemos de pedirle a Dios que sane nuestro corazón, porque si nuestro corazón no está sano, entonces va a maquinar. Como dice Isaías 55, verso 6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado en tanto que está cerca. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y convierta hacia Dios. El corazón, dice la palabra, y Jehová Dios dice que es perverso. Entonces cuando nosotros maquinamos, pensamientos perversos vienen del corazón, y el corazón, para que no haga eso, debe estar limpio, y para que esté limpio debemos de sacar lo precioso de lo vil. Jeremías 15:19, que saquemos lo precioso de lo vil para que seamos como Dios, como la boca de Dios, que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. Entonces Dios dice: yo quiero derramar vino nuevo, pero para que yo derrame vino nuevo tiene que haber un odre nuevo o un cuero nuevo, porque es donde se guardaba y se fermentaba el vino por tiempos. Entonces, pero si el cuero ya tenía años de servicio, lógicamente tenía grietas, y al tener grietas iba a haber un riesgo, y el riesgo era que se rompiese y se caese el vino, que llevó mucho trabajo, plantar la viña, luego tener trabajadores, luego procesarla, luego llevar a la fermentación, al proceso de la uva, y ese gran trabajo se pierde solo en un momento cuando no se tiene cuidado, cuando no se tiene prudencia. Así es la salvación, se pierde en un momento cuando no hay temor, se pierde en un ratito cuando nosotros simplemente perdemos la señal. Entonces así es cuando Dios dice: yo quiero derramar vino nuevo. Lo reflejamos, el vino nuevo es su espíritu. Dios quiere preparar su iglesia, pero para eso mi corazón debe de estar sanado. Si mi corazón está enfermo, si en mi corazón hay ira, si en mi corazón hay contienda, si en mi corazón hay sentimientos de años, si hay celos. Por eso en esta mañana vamos a determinar qué nos conviene más a nosotros, si seguir con las obras de la carne o esforzarnos para tener frutos, ya que una nos dice una cosa y luego la otra. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Pero Gálatas 6:8 dice algo muy importante. Dice que el que siembra para la carne, de la carne cosecha. ¿Qué cosecha? Corrupción. Y 1 Corintios 15:50 dice que carne ni sangre no hereda el reino, ni corrupción hereda la incorrupción. O sea, el reino de los cielos es intacto, está limpio, es puro. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, uno de los grandes requisitos es estar escrito en el libro de la vida. Y para estar escrito en el libro de la vida, pues tenemos que reconocer al que nos puede inscribir en el libro de la vida, que se llama Jesucristo. Y para que nosotros permanezcamos en Jesucristo, tenemos que hacer sus obras. Y sus obras no son de las tinieblas, sus obras son de luz. Alábele, alábele. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra en Gálatas 6:8, entonces dice: hay que sembrar en el Espíritu. Entonces Pablo a los Corintios les habla de la resurrección. Pero para resucitar, les dice: deben de saber que la carne y la sangre no heredan. Entonces Apocalipsis 21:27 dice que allá en aquella ciudad no entra cosa inmunda. Entonces, determinado eso, nosotros vengamos a recopilar información y nos damos cuenta que necesitamos. Entonces, como que a usted le piden requisitos, ¿cierto? Y entonces le piden un requisito: tengo esto, tengo lo otro, me falta esto, me falta lo otro, ¿cómo lo obtengo? Entonces tiene que buscar la forma de obtenerlo para llenar los requisitos que a usted le están pidiendo para cierto trámite o para cierta gestión. En este caso, la gestión para la salvación, los requisitos son los siguientes: arrepentidos, convertidos, luego serán borrados los pecados, luego vienen días de refrigerio, luego buscamos a Dios confiando, Hebreos 4:16, para que tengamos un oportuno socorro. Luego hay un libro, el libro se llama el libro de la vida, pero también hay un libro donde hay memoria. En la memoria está todo lo que está escrito para que nadie se excuse. Luego Dios nos llama a su presencia y los libros son abiertos y cada cosa
dará su cuenta. Dentro de ellos tenemos el infierno, que representa Gehenna, representa Seol, representa cementerio, representa sepulcro, representa todo lo que está ahí. Él es este personaje que es un espíritu, será lanzado al lago de fuego. También dice que el mar dará a sus muertos que están en el mar, ¿verdad? Porque lógicamente nosotros ya podemos saber que de muchos tiempos los muertos los queman y las cenizas los tiran al mar. Carecieron de sepultura. El mar dará a sus muertos y los entregará. Y luego también será lanzado al lago de fuego el falso profeta, el anticristo. Sin embargo, al final hay un libro importantísimo, el cual es el libro de la vida. Y ese es el consolidado de todo lo que usted ha hecho en la tierra o lo que no haya hecho. Porque abriendo ese libro, dice la palabra, que ahí, así, categóricamente, el que no se halló escrito en el libro de la vida, bueno, simplemente es lanzado al lago de fuego. Ahora, vamos a leer un texto importante, está en Mateo 16, 26. ¿De qué sirve al hombre granjear el mundo? Escuche, podemos granjear el mundo, ir y venir, obtener muchas cosas. Claro que es válido, todo es válido, todo se puede. Cualquier esfuerzo que usted vaya a hacer para adquirir algo mañana, perfecto. Pero muchas veces nos va el tiempo queriendo adquirir las cosas. Luego morimos y no adquirimos nada, porque al final si lo adquirimos no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a 60, 70 años adquiriendo, ya usted no tiene salud para decir, bueno, voy a hacer esto. Porque ya hasta comerse un helado le es malo. O sea, increíble que trabajó toda una vida y cuando tiene el soporte económico ya no lo puede disfrutar. O sea, trabajó con salud todo el tiempo, que después tiene que gastarse lo que trabajó para mantener su salud. Y luego al final nos morimos. O sea, ¿realmente cuál es el chiste? Aquí no hay chistes, aquí lo que hay que hacer es servir a Dios. Porque el servir a Dios es lo mejor. Entonces la Biblia dice, ¿de qué sirve al hombre granjear el mundo? Y al final, ¿qué? ¿Pierde su alma? ¿De qué le aprovechó? Entonces aquí, ¿cuál es lo más importante según Lucas 22, 42? Aquí lo más importante, cuando Jesús oraba, le dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la suya. Y la voluntad de Dios es, desde el principio es que el hombre esté bien, no que esté mal. Desde el principio es que Dios predestinó al hombre para que no le fuera mal. Porque si Dios tenía maldad en su corazón, pues lo hubiera puesto en la tierra, pero no le había dado comida. Se hubieran muerto de hambre. Pero Dios puso al hombre en la tierra y le dio comida, le dio peces, le dio bestias, le dio todo lo que podía comer. Y lo ha guardado. Dios le ha dado la lluvia en su tiempo, la tardía, y ha hecho que la tierra germine. Pero sin embargo, el propósito de Dios es que nos vaya bien, no mal. Que le dijo Dios al pueblo a través de Jeremías: pensamientos de bien tengo para ti, no pensamientos de mal. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces ya hay un propósito en Dios en salvar a la humanidad. Envió a su Hijo y a través de Jesús todos pueden ser salvos, todos, ninguno. Porque en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, pero Jesús apareció y a través de Jesús todos pueden ser salvos. Solo hay que creer en Él. Ahora, el punto es el siguiente: debemos de reconocer a Jesús, luego servirle, seguirle, hacer su voluntad para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Sin embargo, como iglesia, nosotros estamos enseñados y estamos doctrinados, y quedó escrito en este libro que a través de la palabra nosotros podamos educarnos correctamente y hacer lo que Dios nos manda. Y en esta oportunidad Pablo llega a una iglesia de Gálatas y la educa, le enseña de Jesús. De hecho, ahí tuvo seguidores Pablo. Por ejemplo, Tito se levanta y comienza, y fue un discípulo de Pablo. Y Bernabé andaba con él, Silas también se levanta. Entonces, hombres que entendieron, y Pablo educa a Tito y le dice, hasta le habla a Tito, que dice que hay que hablar conforme a la sana doctrina. O sea, enseñó Pablo lo que era. Entonces yo quiero que regrese un texto atrás, que es el capítulo 4, por favor, y verso 9 de Gálatas. Alabe a Dios, iglesia. Entonces vamos a leer el capítulo 4, verso 9 y al 11. Y es que dice Pablo: mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, amén, siendo conocidos de Dios, ¿cómo pues? ¿Cómo os volvéis a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardad los días, meses, tiempos y años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Ahora, volvamos atrás, por favor, y quiero que lea Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8. Alabado sea Dios. ¿Quién vive, iglesia? Pues cuando Pablo les predica el evangelio, les predica un evangelio diseñado
del reino. Y dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. O sea, si usted ve el verso 6 y ve el verso 9, Pablo les enseña el evangelio de Cristo. Pero cuando él llega, rápido cambiaron ellos de otro evangelio. O sea, cambiaron llegó otro con otra doctrina más suavecita y se pasaron con ellos. Y si ya no pertenezco yo al Redentor, dice, si el Redentor es Cristo. Y ya no pertenezco al Redentor, y entonces ya no está con Dios, ¿no? Si el Redentor es mi Dios, es mi Jesús. Nosotros no somos, hermanos, una organización. Nosotros somos una iglesia edificada en Cristo. Alabado sea Dios. Una doctrina diseñada por el Espíritu Santo. Aquí no hay invento, no pertenecemos a nadie. Nuestra cobertura es de los cielos. Alabado sea Cristo. ¿Quién vive, iglesia? Entonces cuando Pablo llega, yo les prediqué un evangelio correcto y ahora ya están en otro. Vean lo que dice el verso 8, por favor. Sea Dios bendito para siempre. Dice la palabra, dice más, aún si nosotros, amén, o un ángel del cielo anunciar otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo, bien definido, llega y les dice, no deben de escuchar. Ahora vaya a Tesalonicenses 4, primera, por favor, versículos 1 y 2. Sea Dios bendito. Primera carta de Tesalonicenses. O sea, cómo se diseña la palabra. No debemos de movernos. ¿Por qué tiene que andar usted como el tamo de lugar en lugar? Por eso mucha gente no echa raíz y menos echará frutos. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hombre, ¿cómo va a echar usted fruto si ni siquiera tiene raíz? ¿Cómo pues? Si anda de lugar en lugar. O sea, tenemos que estar firmes, tenemos que edificarnos. Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo aprendieron? Dice. Y así como aprendiste, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya lo encontró o no? ¿Qué dice entonces? Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 y 2. Alabado sea Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo aprendiste? Ahí está. Vea lo que dice pues. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayas creciendo. ¿De qué manera? ¿Cómo aprendió usted el evangelio, José Mezquita? ¿Cómo aprendió usted el evangelio de Cristo? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo debe crecer? ¿Cómo debe edificar? ¿Cómo echar raíz? ¿Cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a hacer testimonio? ¿De qué manera? ¿Qué le enseñaron del evangelio a usted? ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Salvación y vida eterna. Amén. ¿Y cómo es el evangelio? Moderno. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo lo aprendió? Como lo aprendió, así sigue y así crece. Sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué es sana doctrina? Palabra sana. Doctrina. Doctrina es enseñanza. Y la palabra sana es que no está corrompida, no está violentada, no está mal enseñada. Dice Pablo, si otro os predica otro evangelio. A su nombre, iglesia. ¿En qué evangelio tiene usted? El de Cristo. ¿Qué evangelio tiene usted? De salvación. ¿Qué evangelio tiene usted? De santidad. Vamos a Gálatas 1:12. Alabe a Dios, iglesia. ¿Quién es el que vive?